Hola a todos, mi nombre es Miguel. El mío, Pablo. Y somos cazadores en búsqueda de buenas historias y creemos que todos tenemos algo que contar. La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En este espacio buscamos darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito es que estén dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Cazadores de Historias Podcast. Ya estamos aquí una semana más para traerles un par de... Bueno, vamos a ver cuántas historias nos trae hoy Pablo, porque ya de acuerdo a cómo hemos venido modificando un poco el esquema del programa, hay ocasiones en que son 2, 3, 4 o hasta más historias, así que vamos a esperar a que Pablo nos platique de qué va este nuevo episodio y pues cuántas historias nos trae. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, la verdad es que creo que traemos un ritmo bastante cambiante en esta temporada y pues este es un episodio que creo que vamos a dividir en dos partes por la cantidad de historias que voy a narrar. Trata un poco de lo que son pues los críptidos. Ya ves que para los que no conocen el término, creo que voy a comenzar por describirlo y ya con eso creo que vamos quedando un poco más claro de para dónde vamos, ¿no? Okay. El críptido es un término de origen griego que significa ocultar. Se refiere a una criatura o una planta cuya existencia está sugerida, por ejemplo, en cuentos populares o leyendas, pero no hay pruebas científicas de ellos, ¿no? Más o menos, las historias que voy a platicar hoy son sobre leyendas o mitología mexicana, ¿no? Para que tengamos un concepto, un ejemplo de lo que estamos o de lo que quiero platicar es, por ejemplo, la más cercana o la más reciente sería como el tipo chupacabras, ¿no? Ok, ya. Que es algo que a muchos nos tocó vivir. Sí, ya nos tocó. Y pues mucha gente en su momento se narró que sí era un ser real, tan es así que hasta en las noticias salió. Yo recuerdo haberlas visto creo que fue en TV Azteca, donde lo narraron, no me acuerdo si también en Televisa o que no dudo que también. Ya ves que de ahí salió todo un mito donde que fue una cortina de humo para tapar. O Salinas y cosas así. Exactamente. Exacto. Entonces, pero hasta el día de hoy siguen saliendo historias al respecto, ¿no? Y fue un fenómeno que no fue propio solamente de México, sino de varios países de América Latina, ¿no? Tan es así que hay hasta un episodio de los Expedientes X, no sé si lo llegaste a ver. ¿No? Sí, lo tratan en los Expedientes X, ¿no? Pero en el caso en específico de las historias que voy a narrarles, me fui por no tan conocidas, ¿no? Porque si nos vamos por la definición de criptido, pues en México tenemos muchos ejemplos que yo creo que todo el mundo conocemos, por ejemplo, la leyenda del chupacabras que acabo de platicar, la de la Llorona. Por aquí de la región serían a lo mejor los aluches, ¿no? Muy Sí. conocidos. Pero hay otros que no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, me tomé la tarea de buscar de varios puntos de la República, o sea, de varias regiones, ¿no? Encontré mucho más del centro y del sur, porque yo creo que como tenemos mucha más tradición prehispánica para eso, Ujú. hay más historias, ¿no? Pero también en el norte hay muchos casos, en la zona del norte. Y creo que lo que tienen al final, como muchas historias, te vas a dar cuenta que todos tienen una moral, ¿no? O sea, al Ajá. final de cuentas siempre es eso, ¿no? La La enseñanza enseñanza. de este tipo de historia, ¿no? O la advertencia de pórtate bien, cuídate de esto, no hagas esto, ¿no? Porque te va a pasar algo, ¿no? Ujú. Entonces creo que los ejemplos de las historias que vamos a platicar hoy, pues ese es el asunto, ¿no? Muy bien. Que llegan a tener un cierto consejo al final, ¿no? Pues Pero pinta bueno, interesante. Vamos ajá, a ver. comenzamos con una se llama El Cadejo, que es por la región de Chiapas. El cadejo es descrito mayormente como un perro con abundante pelaje, ojos rojos y pezuñas. Aunque la tradición oral habla de dos versiones, el cadejo blanco y el cadejo negro, este es un ser ampliamente conocido en Centroamérica, pero también igual en los estados del sur de México, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, por ejemplo. Su origen se puede remontar a la tradición de que cada ser humano tiene un compañero animal, por lo que el cadejo blanco es benigno e incluso protector, ya que en algunas historias acompaña a los caminantes para no perderse en su camino o incluso les vela el sueño para evitar que sean atacados. Por otro lado, el cadejo negro es todo lo contrario. Puede atormentar a los borrachos o a trasnochadores durante la noche,
y se puede ligar con el nahual, aquel ser capaz de materializarse mediante un hechizo en una bestia con apariencia animal para pasar desapercibido y cometer algunas fechorías. Se dice que había una pareja de amantes. Jacinto le decía a Margarita que se casaría con ella. Pero llegó un día en que Jacinto no volvió a buscar a Margarita. Un día ella se enteró que él se había casado con otra. Ella, de enojo y rabia por haber jugado con sus sentimientos, hizo pacto con el diablo para que le diera el poder de convertirse en cadejo y así poder matar a Jacinto. El diablo le concedió su deseo, así que todas las noches ella se convertía en cadejo, salía de su casa y empezaba a revolcar a los perros, que al verlo se le iban encima. Ya después de darle un susto a los perros, iba a casa de Jacinto y comenzaba a tocar a la puerta. La rasgaba, hacía ruido. En fin, hacía hasta lo imposible para poder entrar a esta casa. Todos los días era lo mismo, hasta que un día Jacinto se reunió con varios vecinos para que le ayudaran a atrapar al cadejo. Así que todos fueron por palos y piedras, rociados con agua bendita o ya sea con orín. Y una noche todos estaban en la casa de Jacinto esperando a que apareciera el cadejo. Ya entrada la noche, oyeron a los perros ladrar, así que ya sabían que el cadejo se había acercado. Nadie sabía de dónde salía ni quién era. Estando frente a la casa de Jacinto queriendo entrar, uno de ellos abrió la puerta y el cadejo pudo entrar. Al momento que lo hizo, todos empezaron a golpearlo hasta que lo dejaron casi muerto. Lo que hicieron fue amarrarlo a un árbol y esperar a que amaneciera, ya que con el anochecer se deshacía el hechizo. Margarita, antes de quedar completamente loca por tantos golpes, le confesó lo que había hecho para poder matar a Jacinto por no haberse casado con ella. Fíjate que yo no había escuchado hablar de este cadejo, de estos cadejos, pues muy leyenda mexicana de vender tu alma al diablo para poderte vengar de alguien que te ha hecho daño. Pero sí, no conocía este tipo de seres de los que nos has platicado en esta primera historia. No, ni yo. Aquí lo que me llamó la atención fue que ya ves que hay dos, el benigno y el maligno, ¿no? El Ujú. benigno todo lo contrario, ¿no? Te puede llegar a ser hasta como un ángel de la guardia, si lo puedes, o si lo queremos llamar así, ¿no? Y en varias de las historias que voy a narrar se toma un poquito lo de seres que llegan a convertirse en un animal, como los nahuales. Ujú. Entonces, ahí tendremos más ejemplos de esto, ¿no? Viene. Continúo con la segunda que se llama el atotolín. ¿Has escuchado hablar del atotolín? Tampoco, ahora sí que no, para nada. Tiene un nombre muy chistoso, pero a Sí. ver, ¿qué A tan ver qué tal. chistoso te parece cuando sepas de qué trata, no? El atotolín, o gallina de agua, era considerado como el rey de todas las aves de las zonas lacustres del México azteca. Se le describe mayormente con la cabeza grande, un cuerpo alargado y un pico amarillo, con cola y piernas cortas y fuertes. De caza muy difícil. Los hombres tenían que perseguirlo durante varios días, y si cumplían 4 días y no se le atrapaba, el atotolín miraba serenamente a sus perseguidores y comenzaba a dar grandes voces para llamar al viento. De inmediato se agitaban las aguas y hundía indefectiblemente las canoas de sus perseguidores, a quienes se les paralizaban los brazos y perecían ahogados. Quienes lograban cazar a un atotolín y le abrían la barriga con un punzón, podrían encontrar o bien una piedra preciosa, y esto auguraba un destino feliz a quien lo derribó, o bien un carbón, y esto era un aviso de muerte segura para el cazador. Cuenta la leyenda que un humilde campesino se había enamorado de una joven doncella, que no era de su misma clase social, pero esto no le importaba. Aún así comenzó a cortejarla. Ella reacia a un principio, lo ignoraba, pero con el tiempo comenzó a ganarse su cariño. Esto siempre a escondidas de todos, porque ambos sabían que lo suyo no sería permitido, pues eran ambos de distintas clases sociales. Un día, el joven campesino tuvo una idea. Tomaría una canoa y se iría hacia el lago a cazar un atotolín, y con la joya que sacaría de su interior, iría con el padre de su enamorada. Y al ver la piedra preciosa, no tendría objeción alguna a que estuvieran juntos. A la joven le pareció una buena idea, porque con esto le aseguraría a su padre tener un futuro exitoso. Pero lo que no sabían es que su padre había escuchado todo y no estaba de acuerdo con la relación de estos jóvenes, con o sin joya de por medio. Acudió con una hechicera fuera del pueblo, que tenía fama de tratar con espíritus oscuros, y le contó su situación. La hechicera se puso de pie y tomó unos pequeños frutos como zapotes y les dijo unas palabras en voz baja. Le dijo que los tomara y que tratara de dárselos de comer al ave, y que cuando ésta fuera cazada y le abrieran el estómago, la semilla del fruto se vería negra como el carbón
y con esto evitaría la relación del campesino con su hija. Le pagó a uno de los cazadores que lo acompañarían al campesino y le dio las instrucciones de alimentar el ave antes de comenzar con la caza, y así fue. Aunque les costó tiempo, pudieron cazar el ave, no antes de que ésta comiera varios de los frutos que le proporcionaba el cazador a escondidas del campesino. Los aventaba al lago y flotaban de una forma que el ave podía comérselos sin problema. Cuando por fin pudieron cazar el ave, se dirigieron con esta a la orilla del lago. El joven campesino no quiso abrirla, sino hasta estar con su enamorada, que ya lo esperaba en la tierra. La sorpresa de ambos fue cuando al abrir en dos el atotolín, en su interior no encontraron ninguna joya preciosa, sino varios carbones negros. El espanto y el terror no se hicieron esperar. La joven dio unos pasos atrás y se resbaló, golpeándose en la cabeza y cayendo al agua donde murió ahogada. Su enamorado se lanzó al agua y trató de salvarla, pero no pudo. En ese momento el viento azotó y revolvió las aguas creando remolinos que terminaron matándolo también. El padre de la joven, presa del arrepentimiento, se quitó la vida también, no sin antes confesar su crimen, y es así como surgió la historia del atotolín, que te traerá en vida riqueza o muerte repentina de acuerdo a lo que encuentres en su interior. Demasiado trágico esto que nos acabas de contar. Pudiendo tener un final feliz, como que ya con el final tan cruel, terminó siendo muy, muy triste la historia. Creo que en todas las culturas hay un Romeo y Julieta Exacto, tal cual. tal Sí. cual, ¿no? Porque al final de cuentas, tiene todos los elementos, ¿no? De clases sociales diferentes, el estigma de no pertenecer y pues la tragedia, ¿no? De los dos Al fin. jóvenes enamorados al final, ¿no? Pero sí, sí, esta tampoco la conocía, pero me gustó mucho porque hay algo que creo que no platicamos a un principio de cuando comenzamos con la definición de los críptidos. Para muchos son criaturas fantásticas o increíbles, ¿no? Por ejemplo, hablamos también de dragones, que sería Ujú. otra definición de los críptidos, o el unicornio, ¿no? Pero hay otras criaturas que con el tiempo se dieron cuenta que sí existieron. Y una de ellas fue esta, ¿no? La Totolín. Y hay registros históricos de Fray Servando cuando llegó a las Américas, bueno, específicamente a México, y él fue el encargado de hacer toda la transcripción de las tradiciones prehispánicas, que son las que conocemos gracias a que él se dio esa tarea. Ujú. Describe a esta ave. Ahorita ya no existe, entonces ya es una ave extinta, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco se descubrió que durante muchos años todo el mundo pensaba que el Kraken era una figura mitológica, ¿no? Y Ajá. hasta hace poco descubrieron que ya han encontrado Vestigios. restos, ¿no? Ajá. De calamares de ese tamaño, ¿no? Pero bueno, pues vamos con la que sigue, ¿no? A Yo creo ver, que ahora. nos regresamos un poco más para esta región. No sé si has escuchado hablar del huaychivo. El término sí lo he escuchado, no sé exactamente a lo que se refiere. Es una de nuestra región, ¿no? De Mm. aquí de la península de Yucatán, precisamente desde de Yucatán. Y A la ver. historia del huaychivo en Yucatán es muy similar a los nahuales del centro de México, pues se trata también de personas que toman la forma de diversos animales a partir de un ritual de ofrecimiento. Se dice que el huaychivo se alimenta de gallinas y del ganado de los pobladores y que habita en los más recónditos y oscuros lugares, como en bosques y montes. Existe una muy conocida frase que advierte a todo caminante nocturno que se cuide de ese amante de la oscuridad, pues de tener contacto con él, su maldad se dejará caer. Para que un brujo pueda obtener la habilidad de transformarse, es necesario que realice un rito oscuro, en el que ofrezca precisamente un chivo. Después de una serie de procedimientos, el brujo se convierte en mitad hombre, mitad animal. Con esta forma sale a asustar y matar animales. En uno de los montes de un pequeño pueblo había una choza habitada por un viejo, de quien todos en el pueblo desconfiaban, pues se rumoraba que había vivido más de 500 años, comiendo hierbas secas y comunicándose solo con los chivos y las cabras del monte, a los cuales pastoreaba en las noches de luna llena con un silbato de caña. El hombre ermitaño jamás se aparecía por el pueblo, ni había hecho daño a nadie, pero los pobladores encontraron en su mera existencia una fórmula perfecta para ocultar sus propias maldades, culpándolo siempre al viejo, que al cabo del tiempo se convirtió en el chivo expiatorio de todas las fechorías penetradas en los alrededores. Así que cuando a alguien le faltaba una de sus gallinas, decían, seguramente se la robó el viejo de la choza. Y si desaparecía el dinero de las limosnas en la sacristía, no faltaba quien se sugiriera. Creo que vi al viejo de la choza entrar a hurtadillas en la iglesia, y si una mañana aparecía destrozada una barda de algún vecino, debe haberlo hecho el viejo de la choza, decían. Cosa rara,
Nunca intentaron ir al monte y apresarlo. Le resultaba más conveniente y tranquilizador que continuara vivito y coleando, porque así podrían seguir echándole la culpa de todo. Que el pozo mayor se hubiera secado, que no lloviera aquel verano, que las elecciones terminaran siendo un fraude. Un día, sin embargo, sucedió algo que colmó el vaso de maldad que cualquier pueblo puede tragarse. La hermosa y saludable hija de don José amaneció muerta en su propia cama, sin que pudiera establecerse causa alguna que no fuera la hechicería. En medio de la perplejidad y el miedo de todos, alguien se atrevió a murmurar. Fue el brujo de la choza. Ello bastó para que don José tomara su machete y se encaminara junto con 2 de sus peones hacia la choza. Los 3 hombres trajeron arrastrando al pobre viejo hasta el centro de la plaza. Y ahí, en medio de la multitud vociferante, y sin que me diera ningún tipo de juicio, don José levantó su machete y cortó la cabeza del anciano. El cuerpo se desplomó, y la cabeza rodó por el suelo con los ojos desorbitados, mirando de una forma aterradora a los presentes. Para mayor espanto, sus labios comenzaron a moverse, y todos oyeron a la cabeza pronunciar angustiosos insultos. Pecadores hipócritas, ¿por qué me hacen daño? ¿Qué mal les he hecho? Yo soy un buen hombre y no me meto con nadie. Malditos sean todos, me vengaré. Aterrorizada, la gente estalló en delirantes exclamaciones. ¡Brujería! ¡Brujería! En medio de la agitación general, y sin que nadie se percatara, el cuerpo descabezado del viejo se incorporó del suelo y se alejó de la plaza. Solo el cura divisó la horrenda figura del decapitado perdiéndose en el horizonte. La cabeza, por su parte, seguía maldiciendo. Han despertado al espíritu del mal, han condenado a un ser inocente y serán castigados. Don José recogió la cabeza parlante y la llevó entre sus manos al terreno baldío detrás de la iglesia. Ordenó a sus peones cavar un hoyo y declaró ante la multitud: cada uno de ustedes echará un puñado de tierra sobre esta cabeza infernal, hasta que logremos acallarla. Pero antes de enterrarla, gritó el sacerdote que volvía de la sacristía con un puñado de sal. Debemos untarle sal bendita, para que el brujo no pueda ponérsela de nuevo, aunque la encuentre. Al oír estas palabras, la cabeza suplicó: no me hagan esto, no me echen la sal, no me impidan volver a mi vida de antes. Yo he sido un buen hombre y me mantuve lejos para no lastimarlos con mis artes mágicas. Se hizo un silencio general, pues la gente de pronto se sintió conmovida. He vivido en el monte acompañado de mis animales, siguió gimiendo la cabeza. Pero don José, con movimientos rápidos y decididos, esparció la sal en la zona cercenada del cuello y hundió la siniestra testa en el agujero. Ustedes han despertado al guay, fueron las últimas palabras que farfulló la cabeza, antes de que la tierra sellara sus labios. Mientras tanto, en la choza del viejo ocurría algo extraordinario. El cuervo descabezado del brujo bailaba en torno a un macho cabrío agonizante, cuya cabeza había sido cortada también. El viejo dio 7 vueltas a la derecha y 7 vueltas a la izquierda. Levantó la cabeza del animal y se la colocó sobre el cuello. Luego tomó el cuerpo aún tembloroso del chivo y bebió de su cuello toda la sangre. Conforme bebía, el brujo se transformó de manera horrorosa. Le salieron pelos por todo el cuerpo y sus manos se convirtieron en garras. Nadie fue testigo de tal metamorfosis, pero desde entonces, todas las tardes, al caer el sol, los habitantes del pueblo ven la enorme sombra del hombre chivo escalando los muros de la iglesia y buscando su cabeza humana. Ciertas noches, algunos oyen balidos escalofriantes y las patadas del monstruo golpeando en los portones de sus casas. Cada tanto, las mujeres más jóvenes y bellas desaparecen del pueblo y nunca vuelven a ser vistas. En los caminos aledaños aparecen cadáveres de personas cuyas carnes han sido desgarradas y devoradas. Todos saben que aquellos son obra del Guaychivo, pero ya ninguno se atreve a pronunciar su nombre ni a acusarlo, pues al hacerlo sus labios y su lengua arderán quemados por el misterioso fuego. Pues cuando empezó el relato y las primeras cosas que le achacaban a este señor de la cabaña, me hizo recordar mucho lo del chupacabras, porque así también empezaba con los animales y cosas así, Ujú. pero pues ya se puso muy denso después la cosa y está muy padre, está muy interesante la Sí, historia. sí. Esta, por ejemplo, yo sí conocía había escuchado hablar de ella, lo del Huaychivo, y sabía que era un tipo de nahual, de un hechicero que lograba convertirse en animal para cometer ciertas fechorías, ¿no? Por ejemplo, lo de robarse animales, Ujú. gallinas, y espantar a los pobladores. Esta historia que
lo que acompaña en sí al relato está muy padre. Y me gustó mucho porque como que toma un giro inesperado, ¿no? Al principio, como dice, ¿no? Que era el chivo expiatorio y pues, todo el mundo veía en él la forma de echarle culpa de sus propios Ujú. pecados y al final, pues, creo que obtuvieron lo que querían, ¿no? Se les volteó, sí. Sí, así es que tengan cuidado con lo que piden, ¿no? Sí. Bueno, tengo más para contar, pero creo que el episodio de hoy, por cuestión del tiempo y todo, lo vamos a terminar con la que me falta. Ajá. Y esta es con la que quiero terminar la primera parte, porque esta es creo que es la culpable de que tengamos este espacio, porque es uno de los primeros hilos que yo compartí en Twitter antes de que tomáramos la decisión de hacerlo ya en forma de podcast, Ujú. que es de las pocas historias que sé que hay aquí de Cancún, porque al final de cuentas, como lo dije, lo hemos platicado tú y yo, y como lo platiqué en el Twitter, al ser una ciudad nueva, acabamos de cumplir 50 años de fundación, pues hay muy pocas historias de este tipo, ¿no? Al Sí. respecto. Obviamente la zona es muy rica en cuanto a historias, porque pues estamos en la llamada Tierra del Mayab, donde prácticamente pues hay mucha historia de los mayas, ¿no? Pero en sí en la ciudad hay muy poco porque pues es una ciudad joven, ¿no? No dudo que conforme pase el tiempo vayan surgiendo más, ¿no? Pero esto es de las pocas que hay de aquí de la región y es sobre un ser que, aparte yo le tengo mucho cariño porque soy muy fan de él, que sería una especie como de Sasquatch o Pie grande. de pie grande, ¿no? De la región que se llama el salvaje de los pies al revés. Tú ya sabes porque Sí. ya lo leíste, ¿no? Pero pues mucha gente a lo mejor no, que nos escucha no está enterada de esta historia. Incluso yo creo que aquí hasta en la misma ciudad de Cancún mucha gente No la no conoce. la conoce, ¿no? Pero bueno, lo comparto para que sea de su conocimiento, ¿no? Pues así, ¿no? El salvaje de los pies al revés. En el territorio maya, específicamente en las selvas de Quintana Roo, habita un ser de gran tamaño al que los lugareños llaman el salvaje. Existen varias versiones con algunas diferencias, pero coinciden en que se trata de un gigante de más de 3 metros de altura, cubierto de pelos, como un tipo de gorila, y también se le es conocido como Juan del Monte. Aparte de su gran altura y pelaje, es descrito como una criatura de cara enojada y dientes grandes con un hueco en el estómago que hace que se vean sus entrañas. Además de tener un terrible olor, mezcla entre excremento y sangre fría, combinado con tierra húmeda y moho, aunque su característica principal es la de tener los pies al revés, siendo también este su punto más débil, porque le cuesta trabajo desplazarse rápidamente o al ser derribado ponerse de pie. De hecho, en varias historias aconsejas que le hagan reír, bailando hasta que no pueda más y literal se caiga de la risa y puedas escapar mientras trata de levantarse. También se dice que camina auxiliado con un árbol como bastón. A diferencia de sus semejantes en Norteamérica y en Oriente, la versión de la península de Yucatán es muy peligrosa, porque se cree que se alimenta de carne humana. Algo también peculiar de la leyenda es que dicha criatura al parecer no existía, sino hasta la aparición de los conquistadores españoles, o al menos no hay registro de esto a diferencia de otras leyendas mayas. La historia de mi ciudad cuenta que cuando comenzaba la construcción de Cancún, y recién hace poco cumplió 50 años de su fundación, en un principio todo era selva, arena y mar. Un grupo de soldados fueron enviados hasta este lugar para cuidar las construcciones y a la incipiente población. Sin dónde pasar la noche, tuvieron que improvisar un campamento, abrir algunas casas de campaña y encender una fogata. Eran cerca de la 1 de la mañana, cuando un soldado de guardia escuchó algunos ruidos extraños. Eran aves que revoloteaban asustadas de entre los árboles. Pensó que se trataba de un jaguar u otro animal salvaje, y conforme pasaba el tiempo, el ruido comenzaba a acercarse cada vez más. Decide despertar a sus compañeros para ponerlos en alerta. Se escuchaba cómo se caían árboles y cómo unos pasos se acercaban, sin saber qué hacer en ese momento. Un terrible olor se apoderó de la zona. Los jóvenes soldados comenzaron a trepar los árboles, uno a uno, hasta que quedaron todos a salvo. Sin embargo, uno de los soldados tropezó y cayó desmayado por el golpe recibido. El ser tenía en una mano un pedazo de venado. El terror se apoderó de todos, más porque esta criatura pasó cerca del desmayado, que no se movió. Aquella cosa lo ignoró por completo. Se fue directo hacia donde estaba la fogata y con sus enormes pies al revés comenzó a apagarla. Al terminar,
Siguió su camino. El hedor era demasiado, aunque la criatura se había alejado. Lo curioso es que cuando se alejaba, las marcas de sus pies señalaban lo contrario. Si alguien intentaba ir a buscarlo, lo encontraría. Y si alguien intentaba huir de él, lo vería de frente. Pues sí, como habías dicho, esta yo ya la conocía desde el momento en que la compartiste en Twitter. Está muy padre, es pues sí, nuestra versión del pie grande o del Sasquatch. Eh, Muy padre, como te decía hace rato, cómo termina la historia de no sabes si va o viene Exacto. el tipo este, ¿no? O la criatura esta. Ujú. Y si alguno de ustedes quiere, por ejemplo, saber más al respecto, en internet van a encontrar muchísimo más, no solo de esas, sino de otras, de las que he platicado, sino de más criaturas. Y por ejemplo, hay incluso, por ejemplo, imágenes y dibujos del pie gran, de la región. Y está muy chistoso cómo lo dibujan porque puedes literal ver los órganos por dentro, ¿no? Entonces, puedes visualizar eso y más, ¿no? Pero bueno, como le habíamos platicado en un principio, tengo más historias al respecto que platicar, pero pues yo creo que lo vamos a parar ya por el momento y pues ya saldrá el volumen 2 posteriormente, ¿no? Sí, con Terminamos. eso estamos terminando este nuevo episodio. Les agradecemos nuevamente estar con nosotros. No se olviden de continuar enviándonos sus historias. Ya ven que cada vez estamos contando más, no nada más dos en ocasiones, sino que a veces ocupamos un poco más. Son temas completamente distintos, de diferentes, pues sí, diferentes temas, así que síganse animando, mándenos sus historias, cazadores de historias podcast @gmail.com. Síganos en las redes sociales, ahí compártanos, denle like, lo que ustedes ya saben. Y pues quédense pendientes de esa segunda parte de este episodio que nos traerá Pablo próximamente. Y pues no sé, sin nada más que comentar. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Y si algunos de ustedes tienen historias para después sacar un volumen 3 4 y demás, nos encantaría escucharlas porque al final de cuentas, vivimos en un país muy rico, ¿no? Y muy grande en ese tipo de historias. Pues sí, con eso cerramos y hasta la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.